Buenas tardes. Andrea Lago Ordóñez, la niña de 12 años para la que sus padres pedían una muerte digna, ha fallecido esta mañana en el Hospital de Santiago. Termina así una historia que trascendía a los medios tras el llamamiento desesperado de sus padres, Antonio y Estela. Su pequeña sufría desde su nacimiento una enfermedad rara y neurodegenerativa y su estado se había agravado. Los padres han hecho público un comunicado asegurando que su hija se había ido en paz y sin sufrir. El juzgado ha archivado este caso. No puedo contestar a eso. Más caso asunta, quien habla es Gabriela Clesp, psiquiatra de Rosario Porto en el año 2009. En aquellas fechas la madre de Asunta tuvo que ser ingresada a causa de una severa depresión. La pregunta que se niega a contestar es si la niña era en aquel momento un estorbo para su madre. Alegó que se debía al código deontológico para no entrar en este asunto y que solo rompería ese compromiso en el caso de que la propia Rosario Porto la autorizase por escrito. Este 9 de octubre nos deja más noticias porque el nuevo conselleiro de Sanidade ha visitado por primera vez el Hospital Álvaro Cunqueiro. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lo ha hecho y era una visita sin duda obligada porque fueron precisamente los conflictos en ese hospital los que sentenciaron a la anterior conselleira de Sanidade. Jesús Vázquez Almuiña ha pasado hoy un trago agridulce. Los trabajadores del hospital vigués se han mostrado abiertos al diálogo, receptivos a los cambios positivos, pero también muy escépticos. Quieren hechos, no solo palabras. La primera visita del nuevo consejero de Sanidade al Hospital Álvaro Cunqueiro ha sido recibida por los trabajadores como un gesto positivo y aunque valoran su predisposición para sentarse a la mesa a hablar, le piden hechos y no palabras. Jesús Vázquez Almuiña, que desde primera hora de la mañana se ha reunido con todos los colectivos del personal, ha tenido que escuchar sus protestas como la de estos celadores que al paso de la dirección del Álvaro Cunqueiro pedían la dimisión del gerente. Este gerente no ha resuelto nada, por lo tanto sí es responsable en cierta medida lo que aquí está pasando. El consejero, bien, bastante bien, yo creo que sí. Nos dio por lo menos alguna esperanza, cosa que antes ni nos habían escuchado casi. Una facultad de medicina para unirlos a todos. Después de 17 años de tiras y aflojas, las tres universidades gallegas y la Xunta han firmado un acuerdo histórico. En Galicia seguirá habiendo una única facultad de medicina en Santiago, pero ahora profesores titulares y catedráticos de Vigo y A Coruña también podrán impartir docencia clínica. Los tres rectores se han felicitado por esta descentralización de la docencia que supondrán, aseguran, una optimización de los recursos humanos y una mejor calidad de la enseñanza. Este mismo año, más de 300 alumnos de sexto de medicina ya podrán hacer prácticas en hospitales de las 7 principales ciudades gallegas. Están convencidos de que la investigación del accidente del Albia se ha cerrado en falso. Los supervivientes del accidente y familiares de las 80 víctimas del siniestro están enfadados e indignados. Es inexplicable que el único imputado sea el maquinista y no tengan responsabilidades aquellas personas que hicieron caso omiso a las advertencias por escrito y cambiaron el proyecto por uno menos seguro por intereses políticos y comerciales. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de alta velocidad, estamos hablando de 80 muertos que exigen justicia, Hoy han llevado su rabia ante los juzgados de Santiago. Critican la decisión del juez Andrés Lago de dar carpetazo a la instrucción con el maquinista como único imputado. También han expresado su cabreo con la reacción que tuvo el presidente de la Xunta a la decisión judicial, asegurando Feijóo que eso representaba el sentir popular. Entra en prisión la madre del bebé que apareció muerto en una habitación de un hotel compostelano este verano. Los hechos ocurrieron a finales de agosto y desde el principio ella fue la principal sospechosa. Los progenitores de nacionalidad alemana estaban en la ciudad para asistir a un congreso de esoterismo organizado por un grupo que distintas asociaciones califican de secta. Enorme despliegue policial en el traslado del presunto asesino de Eva Blanco a España. Así le desplazaba la Guardia Civil hasta la comandancia de Tres Cantos, en Madrid, desde la base de Torrejón de Ardoz. Ahmed Shell era detenido hace una semana en Francia. 18 años después,
del asesinato de Eva Blanco en Algete, en Madrid. El Instituto de Ciencias Forenses de Santiago consiguió extraer un completo perfil del presunto asesino de una muestra de ADN hallada en el cuerpo de la víctima en el año 99. Este es el comunicado en el que los padres de Andrea hacían público este mediodía el fallecimiento de su hija. La pequeña moría 4 días después de que el equipo de pediatría del Hospital de Santiago accediese a retirarle la alimentación artificial y a comenzar la sedación. Para sus padres, la Andrea que conocían había comenzado a irse el pasado 9 de junio, cuando se produjo su ingreso en este hospital. Según este comunicado, Andrea se ha ido en paz y sus padres reiteran su agradecimiento a todos aquellos, dicen, que han estado de su lado. Ahora quieren darle el último adiós a su hija en la más estricta intimidad. A este comunicado de los padres se une este otro que hacía hoy público la justicia. El juez archiva el proceso y lo hace con un auto muy favorable precisamente a los padres de la pequeña. En este documento se mantiene que la madre era la principal conocedora de Andrea después de 12 años a su cuidado y que ella, Estela, era quien de detectar el sufrimiento de la niña, aunque ésta no pudiese comunicarse por causa de la grave enfermedad neurodegenerativa que padecía. En el documento, el magistrado también confirma que la niña estaba sufriendo dolor y que las medidas de soporte vital estaban contribuyendo a prolongar su estado terminal. En la última semana, los padres de Andrea aclaraban que no van a pedir responsabilidades al Hospital de Santiago. Desde el centro hoy han confirmado su muerte y se han limitado a expresar el máximo respeto a la familia, sobre todo en estos momentos. Atrás quedan meses especialmente duros y sobre todo los últimos 9 días en los que los padres decidieron hacer pública su lucha. Como bien dicen, hemos vivido un episodio difícil para los padres por parte del hospital, y hablo también en nombre del servicio de pediatría de nuestro hospital. Vamos a ser extraordinariamente respetuosos con la familia y máxime en estos momentos, y no vamos a hacer más declaración que sí que confirmarles el fallecimiento de la menor. Nada más. Estela y Andrea, madre e hija, unidas como siempre y para siempre. Es la foto que a primera hora Estela subía a su perfil de redes sociales. Poco después supimos que Andrea descansaba en paz. Lo que querían sus padres, cuyo coraje conocimos hace una semana. Luchó, fue una campeona, y ahora que llegó a los 12 años y cuando ya su cuerpo no va a más, es cuando nosotros empezamos nuestra lucha de decir: no podemos alargar algo que ya es irreversible. Andrea tenía una enfermedad neurodegenerativa incurable y terminal. Que nos demuestren que nuestra hija aún no llegó a ese punto de ponerle punto y final, con todo el dolor de nuestra alma. Los pediatras del Hospital de Santiago que la trataban insistían en mantener la alimentación artificial. Sus padres deseaban evitarle sufrimiento. Mi hija, después de 12 años de ser una luchadora nata, o sea, no se merece que los últimos meses de su vida sean agonizando. Los médicos al final cedieron. Andrea, dicen sus padres, se ha ido tranquila y sin sufrir. Hasta ahora ella luchó, nosotros luchamos con ella y por ella. La pequeña Andrea descansa como le ha dibujado su madre, en el recuerdo y con un amor infinito. Un día más tenemos que hablarles del juicio por el caso Asunta Basterra, hoy con declaraciones de los testigos propuestos por las defensas, la mayor parte de ellos por parte de la defensa de Rosario Porto. Así que hoy ha sido ella, a través de los testimonios de terceros, la protagonista de esta jornada. Hemos sabido de sus problemas con la depresión, de anteriores intentos de suicidio y sobre todo de la devoción en la que han coincidido los testigos por su hija. Para todos los testigos que hoy declararon a petición de la defensa de Rosario Porto, esa es la respuesta a la pregunta que el abogado Gutiérrez Aranguren les formuló a todos ellos: ¿cómo era Rosario Porto con su hija? Una buena madre preocupada hasta el extremo por su hija y con planes de futuro para ambas, la una con la otra. Así nos han presentado hoy a Rosario Porto los testigos citados por su defensa. Ella los ha escuchado más serena que en jornadas anteriores, aunque con ese gesto abatido, casi ausente, al que ya nos tiene acostumbrados. La verdad es que hoy también tuvo que escuchar cosas duras. Por ejemplo, hemos conocido cómo fueron sus primeros días en la prisión de Teixeiro, donde no dejaba de hablar de Asunta. Y también hemos conocido el pasado psiquiátrico de Rosario, porque la depresión, como ella misma explicó en su declaración,
no era algo nuevo para ella. Su psiquiatra en el año 2009 así lo explicó y protagonizó la anécdota de la jornada al presentarse a declarar sin ningún tipo de documentación. La testigo explicó que en aquel momento Rosario no era un peligro para terceras personas, sino única y exclusivamente para sí misma. Lo que no quiso fue profundizar en la relación que tenían madre e hija. Es una paciente que viene acompañada de su esposo en un estado de ansiedad, angustia, tristeza y con deseos de morir de alguna manera. ¿Cuál era su preocupación de que se marchara en esas condiciones? Mi preocupación era su riesgo contra sí misma. Esa era mi preocupación. ¿Por qué? Porque había un antecedente muy claro de depresión y un antecedente de un intento de autoeliminación. Años anteriores. ¿Su hija era un estorbo para ella y le condicionaba? No puedo contestar a eso porque tengo un código deontológico que me ciño y no puedo contestar a eso. ¿Y si la paciente la revela del secreto? Me tiene que autorizar la paciente por escrito. ¿Nos puede explicar qué significa esa ambivalencia? Como expliqué hace 2 años, ambivalencia significa, y creo que esa pregunta, bueno, no lo sé, pero ambivalencia es, como todos los seres humanos, a veces sentimos amor y a veces odio con nuestras relaciones. Desde que fue detenida tan solo unos días después de la muerte de su hija, Rosario Porto está recluida en la cárcel de Teixeiro. 2 años entre rejas que no han sido fáciles para ella. La reclusa que la acompañó los primeros meses ha asegurado hoy que Porto sufría constantes insultos y que no dejaba de hablar de la niña. Vamos a decir que me destinaron como presa de apoyo para estar con ella en la celda porque había temor por su vida, vamos, por lo que pudiera hacerse. Entonces yo estaba las 24 horas del día pues con ella abajo en el comedor y en el patio y en la celda. Bueno, muchas internas le insultaban, bueno, muchas no, la mayoría, sino las que no, pues le hacían el vacío. El estado de absoluta tristeza, abatimiento, o sea, era un dolor increíble, o sea, igual hacia el exterior, me refiero, cuando estaba con la gente no lo mostraba, pero en la celda cuando se cerraba la puerta pues era, venirse abajo. Pero de lo que sin duda más se ha hablado en esta jornada es de la relación entre madre e hija. Se lo preguntaban a varios testigos cómo se llevaban, cómo hablaba Rosario de la niña o qué actitud tenía hacia Asunta. Eran excelentes. Siempre estaba, bueno, pues tengo hasta menos cuarto porque tengo la reunión con la no sé qué de la profesora, luego las clases, tengo que ir a buscar a la cría. O sea, todo giraba un poco en torno a su trabajo y a la niña. Estaba muy preocupada en llamar por teléfono a su hija y hablar con ella, tranquilizarla porque no iba, que enseguida estaría en casa. Era una relación normal, madre-hija, con muy buen feeling. Hoy también declaraba el director del Instituto Rosalía de Castro, que explicó que llevaron a la policía la nota en la que Rosario justificaba la ausencia de su hija en el centro escolar el 18 de septiembre en vista de las circunstancias de la muerte de la menor. Por su parte, el comisario de la Policía Nacional de Santiago confirmó que efectivamente un hombre se había presentado en su día en comisaría para decir que había visto a Asunta en el centro de Santiago. Esto contradice la versión del propio testigo que explicó ante el jurado que él nunca dijo haber visto a Asunta, sino a una chica de rasgos orientales. Por cierto, hablando de testigos, hoy hemos sabido que ya no declarará, como estaba inicialmente previsto, el hombre con el que Rosario Porto mantenía una relación sentimental cuando murió la niña, un Gutiérrez Aranguren, que se manifestaba satisfecho por el perfil que habían hecho los testigos de su cliente. Rosario Porto non é o monstro que se estuvo pintando durante 2 anos, e a xente que realmente a coñece falou ben claramente dela, incluso xente que non parecía moi afín inicialmente. E por outra banda hai outra cuestión que para min é fundamental, é a primeira.
Decir, non se está a falar dunha nena chinesa, se está a falar de la niña, a nena. Os profesores e o director do instituto, a pesar de que se veía claramente que era un testigo hostil á defensa de Rosario, recoñeceu de que nunca hubo absolutamente ningún episodio ni nada que chamara a atención, porque senón igual podía haber problemas por propio instituto de non denunciar. Tras el puente que ahora comienza el martes, se reanuda la sesión con la declaración de nuevos testigos. En los siguientes días se incorporarán también los peritos. Ellos serán los encargados de arrojar luz desde una perspectiva estrictamente científica sobre alguna de las cuestiones importantes que tiene este caso. Todavía quedan largas sesiones por delante, en este caso por la muerte de Asunta Basterra, pero esta semana ha dejado testimonios clave de personas que estuvieron en la vida de la pequeña y también en los primeros momentos de la investigación por su muerte. Marta Carballo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues efectivamente las pruebas, los testigos periciales van a ser clave y van a marcar una nueva etapa en un juicio al que todavía le quedan 2 semanas por delante. Pero como has dicho, en estos últimos días han pasado por estos juzgados de Fontiñas más de 60 testigos. Hemos escuchado declaraciones importantes, por ejemplo, la de los agentes que participaron en el registro de las viviendas de los 2 acusados o el del guardia civil que analizó el contenido tanto de los móviles como del ordenador de Alfonso Basterra, pero sobre todo hemos escuchado el testimonio de amigas y también de profesoras de la víctima que han relatado cómo encontraron a Asunta y también los miedos que la niña les transmitía. Testimonios importantes para tratar de responder a algunas preguntas claves de este caso. Así transcurría esta segunda semana de juicio. Fue una semana clave para responder a preguntas clave. Una de ellas, ¿dónde estaba Alfonso Basterra la tarde del 21 de septiembre? Ninguna cámara lo grabó. Él dice que estuvo en casa leyendo, ¿o no? Iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta. ¿Eran los dos? Sí. No hay ninguna posibilidad de error. No, es que estoy segura porque la conocía muy bien. Del ensanchateo, un guardia civil relató las prisas de Rosario Porto por deshacerse de la papelera en la que estaban la mascarilla, el Kleenex y la cuerda naranja. Toma dirección unas escaleras que conducen al piso superior de la vivienda, a paso acelerado. Sigo detrás de ella, tengo que apurar el paso para alcanzarla, la alcanzo, ergo una papelera a mi izquierda, en el suelo. Ella, en ese momento, quiere agacharse para coger la papelera. Y el misterioso ordenador, ¿estaba o no en casa de Basterra y sobre todo qué contenía? Había un montón de contenido eliminado. ¿De qué carácter? De todo tipo de contenido, porque había, no sé si 547.000 archivos eliminados. Entre ellos habían varios que eran vídeos y imágenes de carácter sexual. El miércoles llegó uno de los testimonios más duros. Las profesoras de Asunta le pusieron voz y relataron lo que les contaba la niña. Le daban polvos blancos. ¿Estuviste con alergia? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos, ¿pero quién te los dio? Mamá. Entró un intruso en casa de Rosario Porto e intentó matar a Asunta. La niña se lo contó a la madre de una amiga. Y la niña que le pasó eso soy yo, y esto que te estoy contando es cierto. Y si no me crees, llama a mi mamá. Y en ese momento, o sea, es que estaba fuera de sí. Son momentos clave de un juicio en el que se espera que las periciales arrojen más luz. El juicio por la muerte de Asunta Basterra ha tenido hoy que compartir protagonismo en estos juzgados con otro suceso, el accidente del Albia, porque hasta aquí, hasta Fontiñas, han llegado desde toda España víctimas de aquel accidente apoyados por ciudadanos anónimos para concentrarse aquí y pedir justicia. Han mostrado su enfado, su malestar por la decisión del juez de cerrar la instrucción del caso, dejando como único imputado al maquinista. Creen que el caso se ha cerrado en falso y echan de menos, dicen, a la anterior jueza, Luis Alaez. También han sido especialmente críticos, han mostrado un gran malestar con la clase política, sobre todo con el presidente de la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, por decir que la decisión del juez respondía al sentir mayoritario de la sociedad. Hemos estado con ellos, hemos escuchado sus testimonios, les ponemos por ejemplo un ejemplo, el de Javier. Vino desde Segovia, se hizo más de 500 kilómetros para estar en esta concentración. Perdió a su hijo en aquel accidente y ahora lamenta que haya muerto en vano. Las víctimas estamos en total indefensión en este momento y estamos recibiendo un trato inhumano por negarnos de nuevo la verdad y la justicia. Seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación, y por ese orden. Hay 3 personas que cada vez añaden más dolor a las víctimas cada vez que hablan.
Primero, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, que ayer decía que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con lo que ha hecho el juez hoy. La ministra Ana Pastor ayer pedía perdón a los usuarios de la AVE de Barcelona por los retrasos. Todavía estamos esperando que pida perdón a las víctimas. Y por último, a Rafael Catalá, que tuvo la desvergüenza de decirle el otro día que todos los días habla con las víctimas. Llevamos 2 años sin saber absolutamente nada de él. Absolutamente indignado para protestar ante este juez pusilánime, permítaseme la expresión. Mi hijo murió vanamente, mi hijo murió por la irresponsabilidad de quienes hicieron esas modificaciones. Entonces, que no me vengan con la milonga de que solo es el tren. Es que las personas que compran un billete en un tren de alta velocidad tienen que rezar antes de subirse al tren para que el maquinista no tenga un mal día. Es que solo es el tren, solo es el maquinista el responsable. Eso es inconcebible. Japón, 50 años de alta velocidad, ha transportado toda la población mundial con sistemas de frenado y conducción automáticas, 0 accidentes, 0 víctimas. Francia, 30 años, 0 accidentes, 0 víctimas. España, 20, 80 muertos, 150 heridos por no tener los sistemas de seguridad. Y todavía siguen diciendo que es solo el maquinista. La madre del bebé que apareció muerto a finales de agosto en la habitación de un hotel de Santiago de Compostela ya está en la cárcel de Teixeiro. El juez ha ordenado prisión comunicada y sin fianza. Está acusada de un posible delito de homicidio o asesinato. Desde el minuto 1 fue la principal sospechosa. La autopsia reveló que la pequeña de 6 meses no falleció de forma accidental. La progenitora de 34 años y de nacionalidad alemana se encontraba en la ciudad junto al padre para asistir a un congreso. Él estaba en ese momento fuera del hotel dando un paseo por la catedral cuando se descubrió el cadáver. El evento al que asistían ese fin de semana lo organizaba el Instituto Gnóstico Samael, un grupo calificado como secta por distintas asociaciones. Nos detenemos unos instantes, pero les invitamos a que sigan en Más que Contar para hacer con nosotros un repaso por el ayer y el hoy del narcotráfico en Galicia. Lo vamos a hacer además con la ayuda de un gallego, un invitado muy especial, no se lo pierdan.